Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo le bendiga en esta hermosa tarde. Agradezco al Señor infinitamente este privilegio que me concede nuevamente estar en este lugar para poder compartir el hermoso mensaje de nuestro Señor Jesucristo, el mensaje del Evangelio de paz que ha transformado muchas almas en todo el mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias porque usted nos acompaña en esta hermosa tarde. Le agradezco en una forma muy especial este privilegio que usted nos concede de poder compartir juntos el estudio de la palabra del Señor. Durante este tiempo, yo sé que el Señor lo edificará en la santísima fe, que es el objetivo y propósito de este programa, de edificar la fe de la Iglesia del Señor, y que este mensaje del Evangelio llegue a las personas que lo necesiten, y que Dios tenga misericordia conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Vamos a hacer una oración a nuestro Dios. Vamos a poner este programa en las buenas manos de Dios y la vida suya también. Que Él se glorifique a través de esta palabra y que este mensaje de hoy halle un lugar donde poder obrar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, mi amado Señor y Salvador, en este momento le agradezco, Señor, por este privilegio que nos concede. Es un privilegio maravilloso de poder difundir el mensaje de su palabra. Ahora le suplico, por los méritos de Cristo nuestro Señor y Salvador, obrados en la cruz del Calvario, que bendiga a nuestra radio audiencia de esta tarde y a aquellos que lo escucharán después. Te suplico, Señor, que edifiques la fe de tu iglesia, edifica la fe de tu pueblo, alcanza al perdido, restaura al caído, anima al débil, fortalece, Señor, aquel que está pasando momentos de prueba en su vida, o aquel que está pasando por alguna enfermedad. Yo te pido, Señor, que tu misericordia lo cubra y tu gracia no lo desampares. Bendice a este remanente, Señor, y te pido que tu gracia esté sobre cada uno de ellos. Te lo he pedido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bien, mi querido hermano y amigo, ahora entraremos al estudio de la palabra del Señor. Este es la última enseñanza en la cual concluimos la epístola segunda del apóstol San Pedro, donde hemos aprendido verdades profundas. ¿Cómo va a ser el desenlace de los últimos tiempos? La condición de vida, el aspecto religioso, la manifestación de personajes que causarán daño a la obra del Señor. Pero, hermano y amigo, la palabra del Señor siempre nos advierte a tiempo. Y ahora vamos a leer la palabra del Señor en 2 de Pedro capítulo número 3, versículo número 16. Y la palabra del Señor lee de la forma siguiente: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero decir, estimado hermano y amigo, antes de entrar en materia de esta clase,
que vamos a unir algunas partes muy importantes con la epístola de San Judas, ya que de los 25 versículos que contiene la epístola de San Judas, 18 versículos son citados directa o indirectamente en la epístola segunda del apóstol San Pedro. Así es que hay afinidad, amigo oyente, entre estas dos epístolas, y lo he considerado muy importante traerlo en este programa, que es la conclusión también de la epístola del apóstol San Pedro, su segunda carta, con la cual se despide, amigo oyente, de toda esta vasta congregación que leeríamos esta hermosa epístola con los últimos consejos apostólicos antes de su partida, como el Señor ya se lo había anunciado. Ahora, en este versículo, amigo oyente, el apóstol Pedro dice, ha escrito, y en el idioma griego, en el Nuevo Testamento griego, este término es aoristos, y esto significa, al traducirlo a nuestro idioma, escribió. Cuando usted lee esta palabra de esta traducción, escribió, este es un pretérito indefinido, como también, amigo oyente, la otra frase, la gracia que le fue dada, es un pretérito indefinido que emplea el apóstol San Pedro en esta hermosa expresión. Y él dice, casi en todas sus epístolas, ejemplo, Romanos capítulo 2, versículo número 4, dice de la forma siguiente, y menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Amigo oyente, esta expresión es muy parecida a segunda de Pedro capítulo 3 versículo 15. Veamos, estimado hermano y amigo, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, bendito sea el nombre del Señor. Vemos, estimado hermano y amigo, el parecido que hay en estos dos versículos. Aquí encontramos, dice San Pedro, nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, alabado sea el nombre del Señor. Las epístolas del apóstol Pablo ya habían llegado a ser, amigo oyente, propiedad común de todas las iglesias. En la descripción que hace el apóstol San Pedro, quiere decir que él tenía conocimiento de estas epístolas, que él ya las había leído. Ahora, amigo oyente, el término todas parece inferior que ellas ya estaban terminadas, lo que quiere decir que todos estos documentos del canon del Nuevo Testamento con relación a los escritos del apóstol San Pablo, amigo oyente, ya estaban concluidos. Y la iglesia ya había leído estos maravillosos pergaminos, donde estaba el sentir, el consejo, la advertencia apostólica para la iglesia del Señor. Ahora, hay otra palabra interesante que el apóstol Pedro menciona, la palabra casi, dice el estimado hermano y amigo. Esta palabra casi no está en el original, sino en el ilativo que encontramos en la gramática griega.
Y esta palabra ilativa que encontramos allí es como. El tema de la segunda venida del Señor Jesucristo se trata en Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4, versículo número 13. A esto se está refiriendo el apóstol Pedro, cuando él dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. El tema al cual el apóstol San Pedro se está refiriendo, de las citas del apóstol San Pablo de sus escritos, es el tema de la segunda venida del Señor a levantar su iglesia. Pero veamos el versículo número 13 de Primera de Tesalonicenses capítulo número 4. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ahora, estimado hermano y amigo, comparemos el versículo de 2 de Pedro capítulo 3, versículo número 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Comparemos con el escrito de Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. A esto, estimado hermano y amigo, son las partes que el apóstol Pedro está citando de los escritos del apóstol San Pablo. Y él nos manifiesta que hay algunas cosas difíciles de entender. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, amigo oyente, sin embargo, el apóstol Pedro distingue entre la epístola o epístolas del apóstol Pablo. Dice, a vosotros. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 15. Os escribió. Y todas sus demás cartas, amigo oyente, indicando que ciertas iglesias determinadas o grupo de particular de hermanos están determinados por este pronombre personal, vosotros. Es lo que dice el apóstol Pedro. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. ¿A quién, amigo oyente? Es el término que encontramos aquí. A vosotros. Alabado sea el nombre del Señor. En el versículo 16, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, de las cosas de la venida del Señor, para levantar su pueblo, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, relacionándose a este tema maravilloso del regreso del Señor Jesucristo, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Ahora, estimado hermano y amigo, entre las cuales, dice el apóstol Pedro, epístolas. Aquí encontramos algo muy interesante. El texto recibido, de donde se traducen la mayor parte de léxicos del griego, el texto recibido o el texto receptus, lee, estimado hermano y amigo, de la forma siguiente: en las cuales cosas es lo que traduce el texto receptus o el texto recibido. Dice el apóstol, difíciles de entender. El tema del cual se refiere, como anteriormente lo dijimos, el apóstol Pedro, es la segunda venida del Señor Jesucristo por sus santos.
entre las cuales, dijo el apóstol, hay unas difíciles de entender, pero hay otras claras para entender. Es lo que el apóstol Pedro nos está diciendo. Hay algunas difíciles de entender, pero hay otras partes fáciles de entender. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí el apóstol Pedro, en esta manifestación de su escrito, menciona la palabra los indoctos. Y vamos a tratar, estimado hermano y amigo, porque es muy interesante, porque vino a la mente del apóstol Pedro. Pero, ¿quiénes son estos individuos, los indoctos? Amigo oyente, no quiere decir aquí que carezcan de erudición humana. Tienen conocimiento académico, o sea, conocimiento gnóstico. Lo que se refiere aquí, sino los que no tienen la iluminación impartida por el Espíritu Santo. Amigo oyente, esta es la diferencia. La persona es indocto cuando la revelación del Señor no está en su vida. No puede entender. Puede hablar del escrito, pero no tiene la revelación de la iluminación del Espíritu Santo para poder entender la revelación divina. Alabado sea el nombre del Señor. Los eruditos humanos han sido a menudo los más deficientes, amigo oyente, en la enseñanza espiritual y han originado la mayor parte de las herejías. Que el hombre tenga conocimiento. Esto no implica, amigo oyente, que tenga la iluminación de Dios. Puede tener mucho conocimiento, pero no tiene la revelación del Señor de que está hablando el apóstol Pedro aquí. Y si la persona, aunque tenga conocimiento mucho, pero no tiene la revelación ni la iluminación del Espíritu Santo, San Pedro dice que es un indocto. A esto se está refiriendo el apóstol Pedro, aquí, amigo oyente, en su escrito. Y dijimos, cuando una persona no tiene la iluminación del Espíritu Santo, ¿a dónde lo conduce, amigo oyente? Lo conduce al camino de la herejía. Es lo que está escrito también en la epístola de San Judas, que siguieron el camino de Balaán y también permanecieron en la contradicción de Coré. Veamos lo que nos dice el apóstol San Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo número 23. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Desecha, dijo el apóstol San Pablo, sácalas, expúlsalas las cuestiones necias e insensatas. En este campo caen, amigo oyente, los indoctos. ¿Por qué razón? Porque no tienen la iluminación del Espíritu del Señor. Ahora, hay otra categoría de individuos que también habla el apóstol San Pedro. Dice inconstantes. ¿Qué significa esta otra categoría? Amigo oyente, esto quiere decir no establecidos aún en lo que han aprendido. Todavía no están establecidos en la doctrina del Señor, en lo que se les ha enseñado. Todo el tiempo están aprendiendo y nunca aprenden. Esta es la categoría, amigo oyente, de inconstantes. Sacudidos por todas dificultades aparentes, quienes con los textos escritos, en vez de esperar que Dios por su Espíritu lo esclarezca, cotejando ellos
con otros textos de las Escrituras, con impaciencia, adoptan ideas torcidas. Bendito sea el nombre del Señor. ¿No le parece interesante estas dos categorías de personas, amigo oyente, con las cuales muchas veces nosotros interrelacionamos con ellos? Y no podemos entender, y muchas veces nos sorprende. Pero durante este estudio, yo le dije un principio que quiero citárselo hoy. No se fije, amigo oyente, en el emisor. Fíjese en lo que el emisor le está emitiendo a usted. Esto es la diferencia. Alabado sea el nombre del Señor. Otra palabra interesante que el apóstol Pedro nos menciona aquí. ¿Ve usted, amigo oyente, la advertencia apostólica? El interés del mensaje del hombre de Dios para el pueblo que iba a leer esta epístola. La otra palabra es tuercen. Ahora, amigo oyente, ¿qué es torcer? Fuerza y tuercen, propiamente, amigo oyente, con un destornillador. Es lo que se traduce del griego a esto cuando usamos la palabra tuercen. Lo que en sí, amigo oyente, es derecho. Las cosas que se tuercen son las cosas que están derechas. Pero los inconstantes las tuercen, amigo oyente. Veamos lo que dice 2 de Timoteo capítulo 2, verso 18. Sobre lo que el apóstol Pedro está diciendo, que los inconstantes tuercen las Escrituras. Dice el apóstol San Pablo que se desviaron de la verdad. Cuando una persona se desvía de la verdad, amigo oyente, es cuando tuerce la verdad y cae en la categoría de estos individuos inconstantes, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Cuando una persona tuerce la Escritura, lo que hace con esa torcedura, amigo oyente, es que trastornan la fe de algunos hermanos. El apóstol Pedro también nos dice otra frase interesante. Y la frase que él nos dice es otras escrituras. Las epístolas de Pablo, amigo oyente, pues eran reconocidas ya en la iglesia como escrituras. Ya habían sido admitidas en el canon del Nuevo Testamento y se consideraban todas estas epístolas como las escrituras. Otra palabra interesante que el apóstol Pedro también nos advierte y dice aquí que la condición de los indoctos, ya estudiamos esta categoría de individuos, de inconstantes, fíjese bien, hacia dónde se encaminan. Dice, para perdición de sí mismos. Es que ellos, amigo oyente, perdición de ellos mismos. Y muchas veces la persona le echa la culpa a Dios. Pero el escrito sagrado dice perdición de sí mismos. Ellos han decidido torcer el camino para perdición de sí mismos. No por falta alguna del escrito apostólico. Segunda de Pedro capítulo 2 verso 1. Veamos lo que el apóstol nos dice. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. La Biblia aquí nos está hablando en un pretérito, amigo oyente. Si usted lee y dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Le está hablando a usted. Le está hablando, amigo oyente,
A usted si es servidor del Señor, si es obrero, predicador, o pastor o evangelista, dice la palabra que habrán entre vosotros falsos maestros. Y esto lo va a ver, amigo oyente, porque la palabra del Señor dijo nuestro Señor Jesucristo, que todo se va a cumplir. Esta palabra se va a cumplir. Van a haber falsos maestros. Claro que ninguno de nosotros, ni yo tampoco, ni usted tampoco, quiere tener falsos maestros en su congregación. Pero desgraciadamente, amigo oyente, dice la palabra, habrá entre vosotros falsos maestros. Y al decir esto, con no gracia, me estoy refiriendo que nadie quiere dificultades de esta índole, amigo oyente, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Lo difícil que es para un pastor, le digo por experiencia, amigo oyente, de mi tiempo que he trabajado en el ministerio, 51 años de servirle al Señor, he enfrentado todas estas herejías que muchas veces personas las introducen en las iglesias, y lo que esto afecta, el ambiente que esto genera, la atmósfera que se vive. Amigo oyente, herejías destructoras. Estos son los inconstantes. Estos son los indoctos, amigo oyente, que introducirán encubiertamente herejías, amigo oyente, y todas las herejías tienen una característica. ¿Sabe usted cuál es? Son destructivas. Alabado sea el nombre del Señor. Y aún negarán al Señor que les rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Ahora llegamos al versículo número 18 del capítulo número 3. Estamos llegando, amigo oyente, a la conclusión de la epístola. Y él dice, el apóstol San Pedro, cuando ya se está despidiendo y llega a estas últimas líneas, su ministerio sabe que está llegando a su fin. El pueblo que tiene en su corazón y el sentir por la grey del Señor, da el último consejo el apóstol Pedro. Antes bien, es muy importante esta recomendación, esta advertencia. Él dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es la única forma que nos protege, nos guarda, nos da cobertura, amigo oyente, de los indoctos, de los inconstantes que tuercen las Escrituras, para no caer, como dice el escrito, como la ave que cae en la red. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El apóstol Pedro dice, creced. Y aquí, estimado hermano y amigo, no solo caigas atrás, sino que tienes que crecer. Mire la palabra que está en el versículo 17 del capítulo número 3 de esta epístola. Así que vosotros, estimado hermano y amigo, nos está refiriendo a nosotros, le está refiriendo a usted. No es una casualidad que usted esté oyendo esta palabra. Está en el programa y en el diseño de Dios, porque esta palabra le va a ser útil a usted. Vea lo que el apóstol Pedro dice. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, ¿cuáles son las cosas que usted sabe de antemano, amigo oyente? Lo que hemos estado explicando en los versículos 15, el versículo 16,
donde nos explica de esta categoría de individuos que van a aparecer. Oh amados, sabiéndolo de antemano, dice: guardaos, preservaos, cuidaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, no sea que arrastrado por el error de aquellos que tuercen la Escritura, usted también, amigo oyente, sea arrastrado por esa misma corriente. ¿Y sabe qué va a pasar? El apóstol dice: y caigáis de vuestra firmeza. Alabado sea el nombre del Señor. El apóstol dice: sino antes bien creced, amigo oyente, adelante. Verdadera manera de no volver atrás es adelante, avanzar en el conocimiento del Señor. Pero veamos tocante a esto, ¿qué nos dice el apóstol San Pablo en la epístola a los Efesios, capítulo 4, versículo número 15? Sino que siguiendo la verdad en amor, dice: siguiendo la verdad en amor, crezcamos. ¿De qué manera vamos a crecer, amigo oyente? Es siguiendo la verdad. Y yo le pregunto, ¿quién es la verdad? Nuestro Señor Jesucristo dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad. Entonces el apóstol San Pablo dice en Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad. ¿Quién es la verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Si seguimos la verdad, vamos a crecer en el conocimiento de Él. ¿Por qué razón, amigo oyente? Porque Cristo es la cabeza. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, amigo oyente, esta palabra quiero detenerme un poco sobre la palabra gracia. Y el apóstol dice: conocimiento de Cristo. La gracia y el conocimiento de Cristo. La gracia de la cual Cristo, amigo oyente, es autor. Cristo, nuestro Señor, es el autor de la gracia. Y si nosotros crecemos en la gracia, estamos creciendo en el conocimiento del autor de la gracia, ya que el autor de la gracia es nuestro Señor Jesucristo, y el conocimiento del cual es el objetivo hasta la eternidad. En el griego, esta frase se traduce hasta el día de la eternidad, el día del Señor, que empieza, amigo oyente, con el día de su regreso para levantar a sus santos. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, mi querido hermano y amigo, en esta maravillosa oportunidad, hemos llegado a la parte conclusiva de lo que es la epístola del apóstol San Pedro. Sin duda alguna, él nos ha dado explicaciones pertinentes con relación a los últimos días en los cuales, amigo oyente, nos ha tocado vivir a nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Pero retomemos ahora, como un proceso de retroalimentación en esta enseñanza de la palabra, el escrito de San Judas, ya que, como le dije al principio,
de los 25 versículos que contiene la epístola de San Judas, 18 versículos de ellos son citados directa o indirectamente en la epístola segunda del apóstol San Pedro. Pero veamos el enfoque que tiene San Judas con relación a este panorama del cual nos explicó el apóstol San Pedro, desde ese perfil del apóstol del Señor. Amigo oyente, al entrar en esta parte, el comienzo de la era de la iglesia, se describe, como usted bien sabe, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El final de la era de la iglesia está bien explicada en la epístola de San Judas. Ahora entiende la similitud de estas epístolas del apóstol San Pedro con la epístola de San Judas. ¿Cuál es el enfoque de la segunda epístola? Amigo oyente, es con relación de los eventos que vienen. Y San Judas explica, amigo oyente, el final de la era de la iglesia aquí en la tierra. Ahora bien, la que podríamos titular Los Hechos de los Apóstoles, el primer libro del cual puede decirse que registra la historia de la iglesia, nos presenta las obras y las enseñanzas de los hombres de Dios, por medio de los cuales nuestro Señor Jesucristo comenzó a edificar su iglesia. La última epístola, amigo oyente, del Nuevo Testamento relata, y es lo más importante, las obras, las doctrinas de los hombres que vivirán sobre la tierra cuando la historia de la iglesia presente en la cual vivimos, amigo oyente, llegue a su término final. ¿No ha pensado usted, amigo oyente, sobre esto? El momento que cuando el término de la historia de la iglesia llegue a su final, ahora comprende todos los relatos del apóstol Pedro. ¿Y por qué con este contexto de la epístola de San Judas son similares, amigo oyente? Porque esta es la última epístola del Nuevo Testamento y ella nos describe el último otoño de la iglesia aquí en la tierra. La epístola de Judas, amigo oyente, es el único libro del conjunto de los escritos sagrados totalmente dedicado al tema de la gran apostasía. El apóstol Pedro en su perfil nos habló, amigo oyente, de falsos maestros, de falsos profetas, de indoctos, de inconstantes, que torcerán las escrituras, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Este es el punto de vista del perfil del apóstol San Pedro. Pero San Judas, amigo oyente, nos describe este breve mensaje de 25 versículos que constituyen como un vestíbulo muy interesante y es el portal, amigo oyente, de entrada de un edificio a la revelación del libro de Apocalipsis, introduciendo al estudiante de la Biblia, a usted y a mí, amigo oyente, a los juicios escatológicos prefigurados en esta última revelación de la palabra del Señor. Ahora, amigo oyente, sin este panorama
del escrito de San Judas, quise traerlo a su memoria, porque, amigo oyente, es una unión con la segunda epístola del apóstol Pedro. Este panorama profético, inaugurado con la persona de Cristo en los evangelios y desarrollado a lo largo, amigo oyente, de las epístolas, resultaría incompleto sin esta revelación de la epístola de San Judas. Nuestro Señor Jesucristo hizo la pregunta: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿No se ha preguntado, amigo oyente, cuál es el sentido profundo de esta pregunta? Yo sé que usted sabe que nuestro Señor Jesucristo, ese método de enseñanza que tenía, que enseñaba verdades profundas con palabras sencillas. Aquí hace una pregunta: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? El tema de San Judas nos explicará cuál va a ser la verdadera condición, como una respuesta, amigo oyente, a la pregunta que el Señor Jesucristo hizo en San Lucas capítulo 18, versículo 8. El apóstol Pablo nos presenta la terminología generalmente usada por los estudiantes de la Biblia para designar a quienes abandonan la fe de nuestros padres en los últimos días. Ahora nota, estimado hermano y amigo, el perfil de estos dos apóstoles y concluimos que su punto de vista es un mensaje, amigo oyente, de advertencia de las cosas que sucederán en el desenlace de este siglo, cuando la iglesia termine su estadía aquí en la tierra. El apóstol San Pablo, desde su perfil apostólico, lo llama apostasía. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo número 3. ¿Qué nos dice el apóstol San Pablo? Es una maravillosa, amigo oyente, descripción. La describe como una separación de la fe. Cuando una persona se separa de la fe genuina, amigo oyente, es porque entró en un campo de una herejía, de una enseñanza torcida. Le torcieron la verdad. Y cuando le tuercen la verdad, usted se aparta de la fe. Y al apartarse de la fe, amigo oyente, cae en el campo amplio de la apostasía. Primera de Timoteo 4, 1, versículo 1. Ahora, amigo oyente, una resistencia a la sana doctrina es lo que hace la apostasía. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 3. Según el apóstol Pedro, es muy importante lo que él nos dice. El Espíritu Santo ha revelado que en los últimos tiempos aparecerán falsos maestros. Ve, amigo oyente, cómo se conjuga esta maravillosa escritura. ¿Y por qué le dije hace unos minutos que cuando la persona no tiene la iluminación de Dios, no tiene la revelación de Dios, puede tener gnosis o conocimiento, pero no tiene la revelación ni la iluminación de lo alto? Entonces, amigo oyente, lo que va a hacer es torcer las escrituras. El apóstol Pedro, en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Alabado sea el nombre del Señor. Pero veamos primero
lo que el apóstol San Pablo nos dijo en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu Santo claramente dice que en los postreros tiempos, ve, amigo oyente, el apóstol Pablo, es lo que el apóstol Pedro también dijo, que el apóstol Pablo había escrito acerca de ese tema, de entre las cuales había algunas cosas difíciles de entender. Y aquí el Espíritu Santo habla a través de este escrito, porque dice, pero ¿el Espíritu de quién? Es el Espíritu Santo. Y los que tienen la revelación del Espíritu Santo tienen la iluminación de Dios, los cuales no los tienen los indoctos, amigo oyente. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos, qué maravilloso, amigo oyente, es esto. Dice que algunos, gracias a Dios porque no van a ser muchos, algunos apostatarán de la fe que un día depositaron en el Señor. Pero alguien les torció la fe y los apartó del verdadero camino. Por eso el apóstol Pedro dijo que nosotros, que nos guardáramos, no sea que arrastrado por los inicuos, caigamos de nuestra firmeza. El peligro es eminente, pero hay una advertencia apostólica, amigo oyente, para esto. Ahora veamos el otro texto, de 2 de Timoteo capítulo 4, verso 3. Porque vendrán tiempos, amigo oyente, esto es inevitable. Estos tiempos van a venir cuando no sufrirán la sana doctrina. La gente quiere cosas livianas el día de ahora, algo práctico. El apóstol dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. La gente tiene comezón de oír cosas nuevas. La gente se mueve donde hay un movimiento. Pero mire lo que dice la palabra. Se amontonarán maestros. ¿Quiénes son estos maestros? Lo que el apóstol Pedro dijo, que habrá falsos maestros entre vosotros. Y esto está marcado, amigo oyente, vendrán tiempos. ¿Cuáles son estos tiempos y qué tiempos? El Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos, la Biblia nos está hablando de un espacio, pero también nos habla de tiempo. Amigo oyente, el versículo 3 dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, los maestros falsos se dan cuenta, amigo oyente. Los falsos maestros son como los que tienen experiencia en pescar, tanto en el río como en el mar. Ellos saben cuándo la marea es oportuna para poder pescar. Así son estos maestros. Dice que se amontonarán. Y cuando la Biblia habla maestros, amigo oyente, tendrán una didáctica, tendrán una pedagogía para poder enseñarle a la gente. Tendrán esa habilidad de convicción y de conversión y a la vez de convencimiento. La gente los seguirá. La gente los aplaudirá. Pero aquí dice la palabra, se amontonarán maestros. ¿Pero qué clase de maestros son? Conforme a sus propias concupiscencias. Luego, porque mencionamos el escrito del apóstol San Pedro, en el capítulo 2, versículo 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías. Las herejías, amigo oyente, para que se crean, tienen que introducirse
encubiertamente. Pero ¿sabe algo usted? Pero ¿sabe algo usted, amigo oyente? Que siempre una herejía tiene algo de verdad. En otras palabras, que la mentira cabalga sobre el lomo de la verdad. Siempre hay algo de verdad en toda enseñanza falsa. Esto es lo triste y esto es lo peligroso. Por eso el apóstol Pedro dijo, guardaos para que no seamos arrastrados por los inicuos y caigáis de vuestra firmeza. Bien, amigo oyente, citaré otro versículo. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Alabado sea el nombre del Señor. Amigo oyente, de esta manera concluimos esta hermosa epístola, segunda del apóstol San Pedro. Espero que haya sido de bendición para su vida. En la próxima audición estaremos dando inicio de estudio a la epístola a los Efesios y lo invito para que me acompañe. Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Amén.